Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Pues ya estamos a domingo, día de la contrarréplica. Tengo muchos mensajes, bastantes. Vamos a ver cuándo. Algunos realmente interesantes. Algunos mensajes que enviáis son de tanto nivel que darían para uno o dos o tres programas, solo monográficos sobre esa pregunta o esa cuestión que planteáis, ¿no? Esto viene a demostrarme una vez más que los oyentes de La Contracrónica son los mejores oyentes de toda la radio hispana, de toda la radio en lengua española, porque caray que menudo nivel, ¿eh? Yo he trabajado en radio, en otras cadenas de radio, y llamaban oyentes, pero era raro que encontrarse una llamada tras otra y que todas tuviesen preguntas de esta enjundia. Bueno, doy el número de WhatsApp, como hago siempre los sábados y los domingos, es el 690 82 7909, con el más 34 delante, si vuestro teléfono no está registrado en una red española, y cuesta lo mismo, lo digo por si acaso algún colombiano o algún venezolano o algún argentino piensa que es que esto lleva recargo. No lo lleva, es igual, WhatsApp es mundial. Una preguntita, un minuto, no en texto, que os veo venir, y de hecho muchos lo hacéis, sino en nota de voz. Esto ya lo archivo y voy dándole salida conforme puedo, siempre o casi siempre de manera cronológica. Muy bien, pues vamos a pasar ya directos a la contrarréplica de hoy. Empezamos con Rafael, que aparte de haber tirado 20 euros en leer un libro sobre cierta sujeta de la que en unos años nadie se acordará, pues quiere preguntarme sobre la sujeta en cuestión. Que me acabo de terminar de leer el libro este que salió hace poco sobre Soraya Sáenz de Santamaría. Y bueno, por tus comentarios y porque tú lo dices abiertamente, pues yo sé que la odias y sé que, vamos, ella está jugando su House of Cards particular tratando de merendarse a todos los políticos posibles, pero me planteo, desde un punto de vista posibilista, ¿crees que en el Partido Popular hay alguien que tenga mayor entidad que ella para ser presidente? O sea, yo imagino que en algún momento Rajoy se acabará y habrá que sustituirlo, pero bueno, no sé. Lo cierto es que a mí también me cae bastante mal y es un poco irracional, o no sé si estoy influido por ti y por varios medios más que escucho que le caen también mal, pero me planteo, Feijóo, Casado, Cifuentes, vale, son más simpáticos, pero desde un punto de vista posibilista, ¿sería mejor que ella? No sé. Y luego aprovecho también para preguntarte, porque creo que está relacionado, ¿es ala un poco más nacionalista y pretendidamente más liberal, aunque no sé si es verdad, que en teoría representaba a Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Tú crees que ya está enterrada por siempre? Pues a ver, Rafael, yo no odio a Soraya Sáenz de Santamaría. El odio es algo muy personal, es algo importante. Y personalmente no me ha hecho nada. Es decir, no me ha hecho ninguna, que yo sepa por lo menos. Entonces, odio, lo que se dice odio, no la tengo, ni muchísimo menos. Simplemente me cae peor que un arañazo en la espalda desnuda. Iba a decir otra cosa, pero me he contenido porque estoy en la radio. Y así es como me cae, pero vamos, que no lo oculto. Yo digo las cosas como las pienso y las escribo como las pienso, a diferencia de otros muchos que cuando tocan a ciertos personajes de la actualidad, pues procuran pesar mucho la pluma y pesar luego las palabras que van a decir o que van a escribir. A ver, el libro este que acabas de leer y que salió hace 2 meses, creo que en el mes de junio, justo antes de las vacaciones, básicamente es un conjunto de entrevistas, lo conocerás si lo has leído, refundidas en un ejemplar que ha sacado a la esfera de los libros. Tuvo en concreto, ahora ya no tanto porque hace de esto 2 meses, pero en el mes de junio sí que estuvo en entrevistas, salió por todas partes, porque bueno, es la primera vez que se escribía sobre la vicepresidenta del gobierno. A las autoras del libro las conozco y las he tratado a ambas, son Gabriela Bustelo y Alejandra Ruiz Hermosilla. Las dos son unas muy buenas profesionales. Gabriela es una columnista de primera y Alejandra una excelente reportera. Es decir, que digamos que el libro está en buenas manos, proviene de buenas manos, de 4 buenas manos. Ahora bien, yo no lo he leído porque tampoco es cosa de castigarme, no por nada, pero bastante tengo con leerme la Ley de Transitoriedad Catalana y los teletipos de la agencia EFE, como para encima leerme entrevistas sobre Soraya Sáenz de Santamaría, que no es que
todo lo que tenga que ver con ella lo sepa. Tampoco hay que saber mucho sobre Soraya. El personaje no es, digamos, un personaje fascinante. Me gusta leer biografías, pero esto no es exactamente una biografía, a pesar de que se anunció en su momento con criterios comerciales como la primera biografía no autorizada y tal. Bueno, al final en esencia es eso. Se han hecho un trabajazo, todo hay que decirlo, Gabriela y Alejandra, porque han entrevistado a muchísima gente sobre un personaje del que nadie quiere hablar, y muchísimo menos hablar mal. Pero pues yo personalmente quiero y me gustaría que vendiese muchísimo, aunque solo sea por las autoras que se lo merecen. Ahora, entiendo que el personaje no da mucho de sí, que Soraya de Santa María no da demasiado de sí. De ahí que hayan elegido el género de las entrevistas. Biografiar a Soraya es como biografiar a un camaleón que se queda ahí tieso, con un ojo mirando a Las Palmas y el otro a Barcelona, y lo único que hace es cambiar de color. Os lo imagináis, ¿no? Y que lo más excitante que te puede pasar, pues es que te dé un lengüetazo en la frente. Eso sería hacer una biografía de Soraya Sáenz de Santa María. No es como biografiar a Isabel la Católica o a Agustina de Aragón. No tiene gran cosa que contar. La biografía de Soraya, además, en el caso de que se escribiese una biografía de verdad, quiero decir, pues sería muy aburrida. Podría escribirse, sí, pero como libro de nanas para dormir a los niños desvelados. No se me ocurre otra función para un libro que no sea escrito, que no creo que se escriba nunca, a no ser que, quién sabe, lo mismo llega más lejos de lo que ha llegado ya, y vendría a ser una versión de la ley de Murphy extrema, en el caso de que de la ley de Murphy, es decir, de lo que puede salir mal saldrá mal, y del principio de Peter, que todo incompetente asciende hasta su máximo nivel de incompetencia. Sería el principio de Peter. Si Soraya llega presidenta del gobierno, sería el principio de Peter, verificado definitivamente, ¿no? Pues os la puedo hacer aquí muy rápidamente. De hecho, sin más ni más y sin preparármela. Yo cuando escribo una biografía, y he escrito algunas, pues me llevan meses de documentación, de lecturas, de leer otras biografías sobre el personaje en cuestión. Bueno, pues en este caso no me hace así de memoria, os puedo hablar de ella. Os puedo decir que nació en 1971 en Valladolid, que a los 23 terminó Derecho y que a los 27 se sacó la oposición a abogado del Estado. Ya está. Toda su infancia podemos imaginarnos, porque la dedicó esencialmente a estudiar en casa de papá y mamá en Valladolid, que es una ciudad magnífica, pero debe figurar entre las ciudades con menos ambiente de toda España. Es una ciudad fría, una ciudad de gente seria, como son los vallisoletanos. Entonces, pues, a ver, que no es Málaga, ni Sevilla, ni nada, ni Las Palmas de Gran Canaria, que no es una ciudad muy rumbosa, ¿no? Bueno, pues allí debió haberse quedado, en este lugar, que le va, por cierto, como anillo al dedo, sacando lustre pues a unos expedientes en alguna covacha administrativa de la provincia de Zamora. Vamos a sacarla un poco de Valladolid, que ellos tampoco tienen la culpa, ¿no? Pero no, se vino a Madrid, que es una ciudad en la que Dios, por nuestros muchos pecados, pues nos castiga constantemente con todos los políticos trepas de provincias. Y una de ellas, pues es esta, que al parecer se vino en autobús. Se sacó un billete de autobús, no sabemos la empresa, y se vino aquí a hacer carrera, cosa que hizo pues casi desde el principio. Una vez aquí ya se arrimó a uno con barba, opositor como ella, y así hasta hoy. Y hoy, pues, como bien sabemos todos, es la jefa del Centro Nacional de Inteligencia y ejerce de guardesa en el complejo de la Moncloa. Su equipo de trabajo es sencillo, ¿eh? Simplemente está provista de una guadaña para cortar pies a la altura de la pantorrilla y un hacha para decapitar. No, la verdad es que por el trabajo que hace no necesita mucho más. Normal que dentro del Partido Popular la conozcan como la muñeca asesina, dicho sea sin segundas, ni lo primero ni lo segundo. Es decir, las dos cosas van con primeras. Por lo demás, pues creo que se sabe de memoria los códigos, el penal, el civil, etcétera. Esto es que publicaba la editorial Tecnon, y no se la conocen más aficiones que mascar venganzas y ejecutarlas con una precisión asombrosa. Pero claro, siendo como es jefa del CNI y guardesa de la finca, pues las puede ejecutar, ¿no? Ya se sabe que estas cosas las hace quien puede, no quien quiere, y ella evidentemente puede. Sé que decir todo esto que acabo de decir, ya os he hecho la biografía, no hace falta que compréis ningún libro más. De hecho, no podéis comprarlo porque no lo hay. La biografía de Soraya, como veis, se hace in extenso en cuestión de 3-4 minutos de radio. Bueno, pues por decir todo esto, me consta, soy plenamente consciente que jamás me llevarán a la televisión.
Pero bueno, tengo la contracrónica, yo os tengo a vosotros, y si me dais a elegir, la verdad es que prefiero la contracrónica y a mis oyentes que estar en la tele. Y digo lo de la tele porque aparte de estas cosas, pues se dedica a ser la comisaria mediática número 1 de España. La tele va quien dice ella y no va quien dice ella. Punto. Esto funciona así, todos lo sabemos a qué se juega y podemos incluso estar contentos porque podría ser peor, podría ser que viniesen a por nosotros. Respecto a sus ideas, pues se exponen muy rápidamente. A ver, son exactamente estas. Pues ya está, ya habéis escuchado todas las ideas de Soraya Sáez de Santamaría. Si le diese por escribir un libro con ellas, pues creo yo que tendría que robar el título a aquella película de Roland Joffé llamada Los gritos del silencio. No sé si la habéis visto, es una buena película de los años 80, va sobre el genocidio camboyano. En fin, solo nos queda el genocidio sorayano ha sido de otra clase, más benigno, todo se ha dicho, y solo nos queda esperar pues que se vuelva a Valladolid cuanto antes, sin acritud. Mañana mejor que pasado, aunque me temo que, en fin, que tendremos que esperar un poco más. Y de Sorayópolis, antes conocido como Villa de Madrid, pues vamos a irnos a Cali, a Santiago de Cali concretamente, que está en Colombia, donde vive Mario y que tiene una cuestión bien interesante que ya se ha tratado en alguna ocasión anterior aquí en la Contracrónica. Hace un tiempo le aclaraste a un chico peruano que los territorios españoles de ultramar organizados en virreinatos no eran colonias, sino provincias, y sus habitantes, por ende, eran españoles en toda regla. En Colombia se nos enseñó, tal vez con un poquito de demagogia, que Simón Bolívar y la Caravana Libertadora expulsó a una potencia militar extranjera que desde hacía 300 años explotaba estas tierras y a esta gente, segregándolas en castas. Quiero saber qué tan cierto fue esto y si fue cierto, quiero saber si esta situación estaba circunscrita para los territorios de ultramar o si en la península ibérica también se practicaba. Muchas gracias, un saludo y gracias por la Contracrónica. Pues a ver, Mario, Simón Bolívar no expulsó a nadie. No expulsó a nadie porque por aquí nadie regresó. Los que allí estaban, allí se quedaron. Simplemente, no sé si tus antepasados llegaron cuando llegaron a América, pero si son de los que... Bueno, tendrás antepasados de todo tipo, claro, después de tantos siglos, o sea, tendrás antepasados que llegaron al principio con los primeros, antepasados locales, es decir, que ya estaban allí, y otros que llegarían pues con la última ola migratoria a América, que fue entre el siglo XIX y el XX. Pero vamos, los que tengas que llegaron con los primeros españoles, pues esos llegaron y no se volvieron. Al contrario, la corriente migratoria siempre, hasta hace bien poquito, que han empezado a venir aquí, los ecuatorianos, los propios colombianos, etcétera, iba siempre en dirección oeste. Se iba de España a América, se iba uno a hacer las Indias o a hacer las Américas. No sé si existe algo parecido por allí, que vamos a hacer las Españas, ¿no? Entonces, siempre han ido para allá. No se expulsó absolutamente a nadie, todo lo contrario. Colombia y todos los países de Hispanoamérica lo que hicieron fue ganar un montón de población nacida en la península ibérica durante el siglo siguiente, y durante el siglo y medio siguiente. Pues la cantidad de españoles que cruzaron el Atlántico para asentarse en América fue incluso mayor durante los siglos XIX y XX que durante la época de los virreinatos, ¿no? Mal conocida como época colonial, cuando se habla de la América colonial o una ciudad colonial, porque como bien dije en aquel momento, y me lo comentas tú ahora, pues aquello no eran colonias, no en el sentido estricto de la palabra. Podemos utilizar un sentido más figurativo para entendernos todos, pero no eran propiamente colonias. Y los que había allí no eran colonos, eran bueno, pues como los que vivían en Castilla o los que vivían en Aragón o en cualquier sitio o en Nápoles. Eran súbditos del rey, y lo que pasó con Simón Bolívar y compañía fue que dejaron de ser súbditos del rey y pasaron a serlo de los presidentes de sus respectivas repúblicas. Era una persona en democracias y tal.
Bueno, en fin, democracias al final y de aquella manera, pero no, te aseguro que no, en el siglo XIX, ni muchísimo menos, por no hablar de que en Hispanoamérica se han coleccionado todo tipo de dictaduras y despotismos, alguno de ellos con vida, como el caso de tus vecinos venezolanos. Una colonia que sí se abandonó, y esto te pongo un ejemplo, esto es un ejemplo real, fue la del Sáhara. El Sáhara fue una colonia española que España abandonó en 1976 y fue un abandono en toda regla. Allí no quedó ni un español. Todos, absolutamente todos los que había se repatriaron. Hasta los muertos los sacaron de las tumbas y se los llevaron a las Islas Canarias. Esto, como es algo muy reciente, es del 76, puedes verlo. Hay imágenes en las que se ve a los españoles, a la colonia española, a los colonos embarcando en el puerto de Layún, en el Sáhara Occidental. Esto es un territorio que todavía no se sabe bien de quién es, porque se quedó ahí la cosa muerta de la risa hasta el día presente. Oficialmente pertenece o está ocupado por Marruecos, pero vamos, al sur está Mauritania y el este Argelia. Bueno, pues se puede ver en ese puerto de Layún, que hoy es una ciudad marroquí, se puede ver a los españoles subiendo a barcos que se los iban a llevar, que se los llevaron, de hecho, a las Canarias. Bien, en América no sucedió nada de eso, ni remotamente parecida. No mandó el rey de la época, que era Fernando VII, unos cuantos barcos a Cartagena de Indias para repatriar a los españoles y que se quedase allí Simón Bolívar y compañía, porque, por cierto, Simón Bolívar se llamaba Bolívar, que no es que sea un apellido muy indígena. Bolívar es un apellido concretamente vasco, y el propio Simón Bolívar no se le conocía más lengua que la española. Entonces, digamos que, bien, era americano, obviamente, porque había nacido en América, pero durante una parte de su vida había sido como un español más de su época, del siglo XIX. Y cuando digo que no eran colonias, lo digo porque los hechos nos lo cuentan así, no porque sea una opinión mía. La organización política en la América hispana era la misma que en España. Exactamente la misma. Tenía sus virreyes con sus reales audiencias, sus intendencias, sus gobernaciones con sus gobernadores, los cabildos con su corregidor. La fiscalidad era idéntica o muy parecida, los tipos de impuestos eran muy similares o directamente los mismos. Vámonos, por ejemplo, al caso de tu ciudad, que es Santiago de Cali. Santiago de Cali era una ciudad, fundada, por cierto, por Sebastián de Benalcázar, que pertenecía a la gobernación de Popayán. Eso estaba dentro del virreinato de Nueva Granada. Bien, y el virrey de Nueva Granada respondía ante el rey de España, que estaba pues en Madrid. Popayán primero fue del Virreinato del Perú y luego ya cuando se creó el Virreinato de Nueva Granada quedó enmarcado dentro de Nueva Granada. Bueno, tenemos otro Santiago. En este caso el Santiago de Compostela, que está en España. Bien, pues lo mismo, tenía su corregidor, el corregidor del Cabildo, y era incluso sede de una Real Audiencia, cosa que Cali no, la Real Audiencia estaba en Bogotá. Y esta Real Audiencia de Santiago tenía su virrey, el virrey de Galicia, porque se le consideraba aquello pues un reino antiguo. Creo que de Santiago de Cali entonces y ahora, de Santiago de Cali a Santiago de Compostela, en aquella época y en la nuestra hay como 10.000 kilómetros de distancia. Ahora, pues ahora se hacen en unas pocas horas de avión, pero en aquel entonces se tardaban pues llegar a Cali, que está en el Valle del Cauca, y que tienes que subir montañas, bajarlas, etcétera, pues se tardarían meses en llegar. El viaje hasta Cartagena no sería muy largo, bueno, era largo mucho más que ahora, pero luego pues había que internarse dentro del país, dentro del virreinato. Pero a pesar de eso era exactamente lo mismo, como has podido ver. Y luego respecto a las castas, lo que comentas de las castas, que me parecen, pues obviamente me parecen mal, pero hay que analizarlas en su época, hay que hacerlas, en la historia el tiempo es fundamental. No me vale, sino estamos en una anacronía. Voy a comparar la Colombia actual con la Colombia del siglo XVII. Qué injusta era la Colombia del siglo XVII. Que la Colombia del siglo XVII, pues claro, lo mismo que si hago yo esta comparación con cualquier país, incluido, qué sé yo, si comparamos la Dinamarca actual con la Dinamarca del siglo XII, pues también nos parecerá pero qué bárbaros eran, ¿cómo es posible? Ya, pues que estás obviando que hay 8 siglos de diferencia entre una cosa y la otra. La comparación tiene que ser sincrónica, no diacrónica. Entonces así empiezas a entender muy bien las cosas, o por lo menos empiezas a entenderlas mejor. Es decir, aquí no hubo esas castas simplemente porque no hacía falta, porque todos eran españoles. Las castas venían a diferenciar las distintas, se dividía por raza obviamente, y las distintas, pues que si los indios, que los negros, en los países donde los había, ¿no? En toda la América española había negros, en el caso de Colombia los había en algunas zonas, en tu ciudad por ejemplo sí que los hay, en Cartagena de Indias también, pero en cambio en
En el interior del país no tanto. En otros países de Centroamérica no los había o había muy poquitos. Naturalmente tampoco en los países del extremo sur. Pero vamos, se dividía por castas y esos son esos famosos cuadros que se ve, pues esas mezclas que se hacía que le fueron poniendo algunos nombres. Muchos eran graciosísimos, como por ejemplo Vuelta Atrás, ¿no? Bien, en América no teníais esas castas y en España teníamos otra cosa que se llamaba estamentos. Estamentos, ya sabes, los 3 estados, ¿no? Estaban los nobles, la sangre azul, eran los reyes, luego tenías el estamento religioso y el tercer estado, es decir, el pueblo llano, corriente y moliente. Eso en América no existía porque apenas había nobles, era el virrey y poco más. Es decir, eran todos tercer estado, bueno, y los curas, los religiosos. De hecho, el propio Belalcázar, el fundador de Cali y el fundador de Quito, era muerto de hambre en España. A ver, yo he estado en Belalcázar. Belalcázar es un pueblo. Es un pueblo que está en el Valle de los Pedroches, lo que es hoy el norte de la provincia de Córdoba. Es un pueblo mínimo, con un castillo y 2 conventos. Bonito, eso sí, pero vamos, una cosa muy pequeñita. Pues de ahí salió, y no era ni siquiera un potentado local, ni muchísimo menos. Se pasó a América, más fue de los primeros en ir para allá. De ahí que Cali sea una de las ciudades más antiguas de Sudamérica. Y bien, hizo fortuna. Bueno, ya ves, Carlos I le hizo adelantado y gobernador de esa provincia, de Popayán, de la que hablaba antes. Y otra cosa, tras la independencia las castas se mantuvieron, No pienses que eso se eliminó ni nada por el estilo. Quizá lo que se creó es una nueva legislación donde, pues, en algunos casos no existían, pero en la práctica existieron. Y existieron hasta hace no mucho. Lo que no hubo en la América española, ni tampoco en la América posterior, la republicana, digamos, lo que no hubo fue apartheid. Eso no se dio. Es decir, los españoles se casaban con indias. A la vista está, si sales a la calle y en Cali te das un paseo, verás que el aspecto general es el de mestizo. Eso es porque los colombianos lleváis mezclándoos, lo cual está muy bien, durante siglos. Es decir, es un poco lo que hicieron mis antepasados aquí con todos los que pasaron. Pues bien, a diferencia de los gringos o de los ingleses, que eliminaron a los indígenas, ¿dónde están los indios iroqueses? Me gustaría saberlo. Es que no están. Bueno, sí hay un helicóptero del americano que se llama iroqués. Es todo el iroqués que vas a ver en tu vida, ese helicóptero, no hay más. Y luego crearon un sistema sofisticadísimo de segregación con los negros, con la población negra que se habían traído de África para trabajar en las plantaciones del sur. Y este sistema sobrevivió hasta los años 60 del pasado siglo, es decir, hasta ayer por la tarde. Yo no sé, sinceramente, qué te contaron allí en la escuela, pero vamos, que es normal que el poder necesite mitos para perpetuarse. Pues al final se me está yendo el programa con solo 2 preguntas. Vamos a ver si me da tiempo a sacar algunas más. Bueno, tengo a Ender, que es de Venezuela, nos trae un tema, es un tema algo antiguo, pero que no ha dejado de dar que hablar desde entonces, y estoy hablando ya de 15 años. Durante el golpe del 2002 en Venezuela, resulta bastante extraño que a Hugo Chávez no se le mata, no se le saca del país y 3 días después él vuelve al poder. Ahora bien, nunca se sabe la verdad acerca de si el golpe fue un autogolpe o qué fue lo que pasó en realidad. Ahora, lo que quisiera saber es tu opinión acerca de una teoría en la que el golpe pudo haber sido gestado desde La Habana. No necesariamente los líderes que consumaron el golpe tal vez podrían haber sabido que venía pensado desde allá. Tal vez estaban actuando para Fidel y por consecuencia, luego del golpe, Hugo Chávez ganar o entregar toda su confianza a Fidel. ¿Qué opinas acerca de eso? Pues sí, Ender, conozco la tesis del autogolpe, lógicamente. De hecho, me la contó un venezolano, personalmente, y le dedicó, pues, no sé si 1 o 2 horas a explicármela, y me pareció una cosa verosímil. Te soy sincero, me estuvo poniendo todos los elementos, porque al principio yo dije, dudaba, y mejor esperábamos a sentarnos y te la explico bien. Y me puso incluso unos videos que decís ahí, pues me los puso en YouTube y dije, pues la cosa sí parece que tiene sentido. Ahora bien, que una teoría sea convincente no basta. Hay que aportar pruebas concluyentes.
para que eso pase a ser verdad. Que digas, bueno, me lo voy a creer al 100%. Es decir, o por lo menos para que sea tenida en cuenta. Bueno, a mí dame pruebas concluyentes, si no caemos en lo que se conoce como conspiranoia, ¿no? Empiezas a juntar una serie de elementos razonables y dices, bueno, ya está, ya es esto, y no hay más vuelta de hoja. No, necesitas pruebas concluyentes. Y este sería el caso del autogolpe del año 2002. Es decir, yo creo que, a mi juicio por lo menos, por lo que recuerdo cuando me explicaron esta teoría, que es una teoría popular, si buscáis los que no sois venezolanos, los venezolanos por supuesto la conocen todos, si no sois venezolanos buscad en internet y veréis que está incluso, ya digo, es hasta convincente porque está bien lo que nos comenta de que no mataron a Chávez, aunque eso tampoco significa nada, pero bueno, no siempre que se da un golpe de Estado se mata al tipo al que le has dado el golpe de Estado. Pero en fin, bueno, seguimos con otro venezolano, con Guillermo, que ya sabéis que es de Venezuela, pero vive en Dinamarca, que trae de nuevo otro tema, en este caso otro tema también muy interesante. Este tema lo traté hace unas semanas, el tema de la neutralidad de la red. Oyendo tu opinión sobre la neutralidad de la red, yo creo que no terminaste de entender cuál es el problema con eso. Porque allá en España eso quizás no pase tanto, pero en Latinoamérica pasa muchísimo que muchas operadoras de, de servicios de Internet lo que hacen, o sea, los proveedores, lo que hacen es que si tú compras un servicio de 20 megabytes por segundo, ellos solo te permiten usar esos 20 megabytes con, por ejemplo, Netflix. Pero si tú vas a usar HBO Go, que vendría a ser la competencia, entonces solo te dejan usar 1 megabyte, dándole a creer a la gente que es que un servicio es malo y el otro no. Y ahí es donde está el problema, porque es un poco engañoso para las personas. eh, eso, porque básicamente están perjudicando la experiencia de usuario de un servicio u otro. Y no le están diciendo a la gente que ellos brindan un servicio mejor para una plataforma que para la otra. Entonces, y bueno, también mucha gente, aunque se los digan, mucha gente no lo sabe o no lo entiende así. Y sí, también es un problema de eso, de que la gente no está bien informada. Pero es que en el caso por ejemplo, México y Colombia es tan exagerado y de paso no se lo dicen a nadie, que es un problema porque la gente termina diciendo, este servicio es malo, este servicio es malo, este servicio es malo, y resulta ser que no, que es que los proveedores lo están de alguna manera perjudicando. Pues sí, Guillermo, tienes razón, pero en este caso no creo que estuviésemos hablando de la neutralidad de la red. Estamos hablando, en este caso que comentas, de estas operadoras colombianas o mexicanas, es decir, de Hispanoamérica. Estamos hablando de publicidad engañosa. Está mal, obviamente, hacer publicidad engañosa, pero no es lo mismo. Ahí habría que ir a Claro o a Movistar o a la operadora que sea que haga estas cosas, o Tigo, que más desde México hasta Chile, todas son las mismas en todos los países, y planteárselo así. Oye, estáis engañando a la gente, le estáis vendiendo internet cuando no les estáis dando internet, les estáis dando solo acceso a WhatsApp o acceso a Instagram. Eso también he visto, ese tipo de ofertas en España, no sé hasta qué punto serán populares, sobre todo dirigidas a gente joven. Bueno, hijo de mi vida, si tú te pasas la vida solo con WhatsApp y con Instagram, ¿para qué quieres más? Entonces, yo te cobro solo eso, yo ya tengo más o menos medidos los tráficos, no lo sé, lo desconozco cómo funcionará, pero vamos, que no cambia lo esencial. Y lo esencial es que siempre que estén de acuerdo ambas partes, un operador puede caparte el acceso a una parte de la red o promocionar el uso de otra. Está en su perfecto derecho porque lo ha pactado y lo ha acordado previamente contigo. Puedes decir, es que no me ha informado bien, es que me ha hecho creer. Bueno, pues ahí estaríamos, como decía al principio, hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de publicidad engañosa que va por otro conducto distinto. Es decir, es un debate. Ahí podríamos casi meternos en cómo las operadoras de telefonía móvil tienen más cara que espalda. Eso ya es distinto. Y cómo te factura lo que les da la gana y cómo... Bueno, en fin, creo que los que no nos hemos quejado nunca de Movistar, si se encontrase una sola persona que nunca se ha quejado de Movistar, pues sería un hallazgo histórico.
Es más difícil encontrar una persona que nunca se ha quejado de Movistar que encontrar el santo grial o algo así. Quizá me estoy sobrepasando y resulta que prestar servicios de telefonía móvil es complicado y entonces es normal que haya fallos y que los call centers no funcionen debidamente y demás. Pero bueno, como ves, es otro tema diferente. Y bien, el programa efectivamente se me ha ido, así que me entra una preguntita más de un anónimo. Ya quedan muy pocos, pues queda todavía alguno. Este me ha dicho que, no me deja el nombre, pero me ha dicho que es de Madrid. Algo es algo, que tiene una cuestión, una vez más, que no es el primero en plantearla. Yo tengo una cierta dificultad para a veces hablar con mis amigos de política porque, bueno, son todos de izquierda o extrema izquierda y yo soy el único libertario y me preguntaba si tú, Fernando, algún día has tenido esta dificultad o en alguna etapa de tu vida en la que la amistad contase mucho, pues has tenido este problema de no tener otras personas con quien compartir tus puntos de vista políticos y en términos de economía también. Pues no, yo jamás he tenido esos problemas, te lo aseguro. Ni ahora, por supuesto, a la vista está que no los tengo. Digo lo que pienso, siempre que esté bien argumentado y pueda defenderlo con razones, lo que opino. Y ni cuando tenía 20 años. Lo que pasa es que ahora, como ya no tengo 20, sino 20 más, pues los argumentos, el muestrario de argumentos que tengo es mejor y más completo, porque 20 años no pasan en balde. Entonces, al final has leído, sobre todo, más que leído, has vivido, y eso te permite afinar mucho los argumentos y has discutido. Es decir, yo discutía, por supuesto, con mis amigos y mis compañeros de clase en los años 90. Era una cosa muy normal. Además, yo estudié una carrera de letras. Era muy, muy habitual perder el tiempo con este tipo de discusiones bizantinas, ¿no? De economía, política, religión, de todo lo que nos cae encima de la mesa, ¿no? Pues que claro, en aquella época, en los años 90, que es cuando yo tenía tu edad, pues la cosa no andaba tan caldeada como ahora. Es decir, la juventud estaba menos politizada que de lo que está ahora, no solo en España, sino en el resto del mundo. Hay cosas que estamos viendo, ¿no? Este revival de los antifascistas, lo polarizadas que están las sociedades occidentales, empezando por la de Estados Unidos y terminando por el país más pequeño de Europa, no lo estaban en 1995. Aquella fue una década muy optimista y muy positiva. Entonces, eso se tradujo en que la juventud no estaba pendiente de política. Piensa que también sucedió otra cosa entonces, que se acababa de caer el muro y la Unión Soviética desaparece en 1991. Entonces teníamos a una parte del espectro, toda la izquierda, un poco desconcertada, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Y a finales de la década ya se van reconstruyendo y hoy los tienes completamente reconstruidos. Pero vamos, a ver, no sirve de nada todo esto que te estoy contando porque a ti te ha tocado ser joven ahora. Es decir, no te sirve de consuelo. No, el único consejo que te puedo dar es que defiendas tus ideas con convicción, toda la que puedas, y ya si ves que la cosa te viene desagradable, que a veces sucede, pues pasa y cambia de tema. ¿Qué quieres que te diga? No, tampoco es cosa de enfrentarse con los amigos por algo tan tonto como la política. No, yo no lo haría, ni lo he hecho nunca. Nunca he discutido mucho de política, pero nunca he permitido que esas discusiones pasasen a lo personal o permeasen lo personal, solo faltaba. La política es una dimensión más, te diría casi hasta un entretenimiento. A mí no se me ha ido nunca la vida en ello. Yo nunca he vivido de la política. Otra cosa es que diga, no, que mi plato de la comida está aquí. Entonces, pues el tío de enfrente estés dispuesto ya a degollarle, pero no es mi caso. Entonces, no. En serio, no te hagas mala sangre, ni si ves que la cosa deriva en discusiones, tal, pasa del tema y habla de fútbol, no sé, de lo bueno que es el Atlético de Madrid, estas cosas, ya que eres madrileño como yo. En fin, bueno, pues con esto ya vamos a terminar. No me entra ninguna pregunta más, estoy mirando el reloj y no me entra ni de coña, así que solo me queda terminar, echar la persiana al programa y despedirme de vosotros hasta mañana.